Una mesera salvó al hijo del millonario viudo que se atragantó con un tomate. Todos pararon a mirar, conteniendo la respiración. Valentina Campos observó su reflejo fragmentado en el espejo roto del baño de empleados. Las ojeras marcaban el mapa de sus noches de insomnio mientras contaba y recontaba las propinas del día. Cerró los ojos y, por un momento, las voces de su familia resonaron desde el otro lado del océano. Todo saldrá bien, mi niña. Barcelona es la ciudad de los milagros, le había dicho su abuela la última vez que la abrazó en Ciudad de México. 6 meses después, los milagros seguían sin aparecer. Campos. Hay clientes en la mesa 7. La voz del señor Robles, el encargado del restaurante Cataluña Real, atravesó la puerta como una bala. Valentina respiró hondo, acomodó su uniforme impecable y salió con la barbilla en alto. A sus 28 años, había aprendido que la dignidad era lo único que no podían quitarle. El restaurante brillaba con su habitual elegancia, candelabros de cristal, manteles de lino blanco y clientes que gastaban en una noche lo que ella enviaba a su familia en un mes. Mientras se acercaba a la mesa 7, sus ojos se detuvieron en un hombre de traje oscuro que miraba por la ventana. Junto a él, un niño pequeño jugueteaba desganadamente con los cubiertos. Había algo en aquella escena que le provocó un nudo en la garganta, 2 soledades compartiendo mesas sin mirarse a los ojos. Buenas noches, bienvenidos a Cataluña Real. Mi nombre es Valentina y seré su mesera esta noche, recitó con su acento mexicano que, después de meses, no había logrado disimular. El hombre levantó la vista. Sus ojos azules parecían hielo bajo el ceño fruncido. Una botella de Vega Sicilia Único 2010 y agua mineral para el niño, ordenó sin consultar la carta y volvió a su teléfono móvil. Valentina esperó unos segundos, pero quedó claro que no habría más conversación. Miró al pequeño, que dibujaba formas invisibles sobre el mantel con su dedo índice. ¿Y para comer?, preguntó con suavidad. Lo de siempre, Lucas, dijo el hombre al niño sin mirarlo. Pasta sin salsa y filete poco hecho para mí. El niño asintió en silencio, sin levantar la mirada. Valentina sintió una punzada de compasión. ¿Te gustaría algo más?, le preguntó directamente al pequeño, inclinándose un poco. Tenemos un postre de chocolate que hace magia cuando lo pruebas. Por primera vez, el niño levantó los ojos. Había en ellos una tristeza impropia de sus años. ¿Magia de verdad?, murmuró. No molestes a la señorita, Lucas, interrumpió el hombre, finalmente guardando su teléfono. Y por favor, no le des ideas. Cenaremos y nos iremos. Valentina asintió y se retiró, pero mientras caminaba hacia la cocina, sentía la mirada del niño clavada en su espalda. Había visto ese tipo de clientes antes, empresarios importantes que convertían a sus hijos en accesorios para las cenas de negocios. En la cocina, el chef Martín preparaba los platos con precisión milimétrica. La mesa 7 quiere pasta blanca para el niño y un filete poco hecho para el padre, informó Valentina. ¿Bruno Márquez otra vez?, preguntó Martín sin desviar la atención de su sartén. Ese hombre viene cada jueves con su hijo y nunca cambia el pedido. El niño apenas come. ¿Los conoces? Todo Barcelona conoce a Bruno Márquez. Construyó medio skyline de la ciudad. Su esposa murió hace 2 años y desde entonces viene aquí con el pequeño, siempre con la misma cara de funeral. Valentina miró por la ventana circular de la puerta de la cocina. El hombre había vuelto a su teléfono mientras el niño, Lucas, miraba los platos coloridos que pasaban en las bandejas de otros meseros. ¿Cómo es posible que alguien con todo el dinero del mundo parezca tan vacío?, murmuró para sí misma. El dinero no compra tiempo, querida, respondió el chef. Y ese hombre trabaja como si intentara escapar de algo. Cuando Valentina regresó con el vino, notó que la mesa contigua se había llenado con un grupo de ejecutivos ruidosos que celebraban algún éxito financiero. Bruno Márquez apenas los miró, pero su postura se tensó visiblemente. Su vino, señor Márquez, dijo Valentina, realizando el ritual de presentación y descorche con elegancia.
Bruno la observó brevemente, como sorprendido de que conociera su nombre, y asintió en aprobación tras probar el vino. Lucas, mientras tanto, había comenzado a comer tomates cherry del centro de mesa. Lucas, esos son decorativos, lo reprendió su padre sin energía. Pero tengo hambre ahora, protestó el niño suavemente. Bruno suspiró y miró su reloj. La comida llegará pronto. Solo, ten paciencia. Valentina notó la incomodidad entre ambos, esa incapacidad para conectar que hacía el aire pesado a su alrededor. Mientras se alejaba, escuchó fragmentos de conversación de la mesa ruidosa. ¿Ese no es Bruno Márquez?, dijo uno. Dicen que desde que Isabel murió, se ha vuelto un robot. Todo negocios, cero vida. Pobre niño, comentó otro. Crecer sin madre y con un padre ausente. Valentina aceleró el paso, incómoda por estar escuchando. En sus 6 meses en Barcelona, había aprendido que las historias de los clientes eran como la sal, necesarias en pequeñas dosis, pero dañinas en exceso. Mientras servía en otras mesas, su mirada regresaba instintivamente a la mesa 7. Lucas comía sin entusiasmo, moviendo la pasta de un lado a otro del plato. Bruno cortaba su filete con precisión matemática, masticando metódicamente mientras revisaba documentos en una tablet. No hablaban. El contraste con las otras familias del restaurante era doloroso. A 2 mesas de distancia, una pareja reía con su hija adolescente. Al fondo, unos abuelos consentían a sus nietos con postres excesivos. Vidas paralelas, pensó Valentina. Como las calles de Barcelona, unas brillantes y amplias, otras estrechas y sombrías, pero todas en la misma ciudad. Su mente viajó a Tepito, su barrio en Ciudad de México, donde su familia compartía una casa pequeña pero llena de voces, risas y el aroma del mole que su madre preparaba los domingos. La voz de Robles la devolvió a la realidad. Campos, la mesa 12 necesita atención y lleva la pasta a la mesa 7. Valentina tomó los platos y regresó hacia Bruno y Lucas. El niño ahora jugueteaba con otro tomate cherry, haciéndolo rodar sobre el mantel. Pasta para el joven caballero, dijo Valentina con una sonrisa, intentando animar al pequeño. Y filete para el señor. Lucas le devolvió una sonrisa tímida mientras Bruno apenas levantaba la vista de su tablet. Gracias, murmuró el niño. En ese momento, un estruendo de risas estalló en la mesa contigua. Uno de los ejecutivos había derramado vino sobre su camisa y sus compañeros lo celebraban como si fuera el chiste del año. El repentino ruido sobresaltó a Lucas, quien dio un respingo y, sin querer, inhaló bruscamente mientras tenía el tomate cherry en la boca. Lo que ocurrió después pareció desarrollarse en cámara lenta. El rostro de Lucas pasó del rosa al rojo. Sus pequeñas manos volaron a su garganta y sus ojos se abrieron con pánico. Intentó toser, pero no salió sonido alguno. El tomate se había alojado perfectamente en su tráquea, bloqueando el paso del aire. Bruno, absorto en su tablet, tardó unos segundos en percatarse. Cuando finalmente miró a su hijo, su rostro se transformó. ¿Lucas? Su voz reflejaba confusión, después terror. Lucas. El niño no podía responder. Sus labios comenzaban a tornarse azules. Bruno se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. El estruendo hizo que todo el restaurante se girara hacia ellos. No puede respirar, gritó, sosteniendo los hombros de su hijo, paralizado por el pánico. Que alguien haga algo. Los comensales cercanos se levantaron, pero nadie actuó. Algunos sacaron sus teléfonos, otros simplemente observaban la escena con horror morboso. El tiempo se estiraba como un elástico a punto de romperse. Valentina no pensó. Su cuerpo se movió por instinto, impulsado por los recuerdos de aquel curso de primeros auxilios que había tomado en México para cuidar de sus sobrinos. En 3 zancadas estuvo junto a Lucas, apartando a Bruno con firmeza. Permiso, dijo con una autoridad que sorprendió al millonario. Se colocó detrás del niño, rodeó su pequeño torso con los brazos y aplicó presión rápida y precisa bajo su diafragma. 1 vez. 2 veces.
A la tercera, el tomate salió disparado y Lucas tomó una bocanada desesperada de aire que sonó como gloria en los oídos de todos. El silencio que siguió fue absoluto. Docenas de ojos fijos en la mesera mexicana que sostenía al hijo del millonario contra su pecho mientras el pequeño lloraba y respiraba entrecortadamente. Bruno Márquez, el hombre que controlaba emporios y movía millones con una firma, estaba pálido e inmóvil, con las manos temblorosas y la mirada fija en su hijo. Cuando finalmente reaccionó, se acercó y tomó a Lucas en brazos con una delicadeza que contradecía su anterior frialdad. «¿Estás bien?», susurró, aunque sonaba más como si intentara convencerse a sí mismo. «¿Estás bien, Lucas?». El niño se aferró al cuello de su padre, sollozando. Bruno levantó la mirada hacia Valentina y ella vio algo que no había notado antes. Sus ojos no eran fríos, sino tristes. Profundamente tristes. «Gracias», dijo con voz ronca. «Usted acaba de salvar a mi hijo». Valentina asintió, repentinamente consciente del público que los rodeaba. Los murmullos comenzaban a extenderse por el restaurante como ondas en un estanque. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió, aunque ambos sabían que no era cierto. Nadie más había actuado. Lucas se separó ligeramente del abrazo de su padre y miró a Valentina con ojos enrojecidos pero agradecidos. «Gracias, señorita», susurró con voz rasposa. Fue entonces cuando Valentina notó algo. Padre e hijo tenían exactamente la misma mirada, el mismo azul intenso que ahora brillaba con lágrimas contenidas. Dos soledades que, por un instante de crisis, habían encontrado un puente. El restaurante volvió lentamente a la normalidad. Las conversaciones retomaron su curso, aunque muchos comensales seguían lanzando miradas discretas hacia la mesa 7. El señor Robles se acercó presuroso, con el rostro tenso de preocupación profesional. «Señor Márquez, lamentamos profundamente el incidente. Si necesita algo, lo que sea». Bruno negó con la cabeza mientras acariciaba el cabello de Lucas, que seguía aferrado a él. «No ha sido culpa del restaurante», su voz sonaba distinta, más humana. «Mi hijo está bien gracias a...». Miró a Valentina, dándose cuenta de que no sabía su nombre completo. «Valentina», completó ella. «Valentina Campos». «Gracias a la señorita Campos», continuó Bruno, y por primera vez en la noche, su mirada se fijó completamente en ella, como si realmente la viera. El encargado asintió, aliviado. «Valentina es una de nuestras mejores empleadas», afirmó, aunque ella sabía que hasta ese momento, Robles apenas había notado su existencia más allá de dar órdenes. «Si me disculpan, les traeré agua fresca». Cuando el encargado se alejó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucas se había calmado, pero seguía en el regazo de su padre, observando a Valentina con una mezcla de curiosidad y admiración. Bruno parecía luchar con palabras que no estaba acostumbrado a pronunciar. «Creo que deberíamos irnos», dijo finalmente. «Ha sido suficiente emoción por esta noche». Valentina asintió, preparándose para retirarse. «Por supuesto, señor Márquez». «¿Desea que le traiga la cuenta?». Bruno frunció el ceño, como si la pregunta fuera absurda. «No, yo», vaciló, mirando a su hijo y luego a ella. «¿Podría acompañarnos un momento? Me gustaría hablar con usted, en privado». La petición sorprendió a Valentina. En sus 6 meses como mesera, ningún cliente había solicitado una conversación privada que no implicara una queja. «Mi turno termina en 1 hora, señor Márquez», respondió con cautela. «Puedo esperar», afirmó él con la seguridad de alguien acostumbrado a que el mundo se ajuste a sus horarios. «Estaremos en el coche». Un Aston Martin negro en la entrada. Valentina asintió, aunque no tenía idea de que era un Aston Martin. Para ella, los coches lujosos entraban en una sola categoría, inalcanzables. El resto de su turno transcurrió en una nebulosa de ansiedad y curiosidad. Mientras servía las mesas restantes, sus pensamientos regresaban constantemente al momento en que había sostenido a Lucas, a la sensación de su pequeño cuerpo convulsionando por el aire. A la mirada de pánico y después de gratitud infinita en los ojos de Bruno Márquez. Cuando finalmente entregó su delantal a las 11 de la noche,
Valentina dudó. Podría simplemente salir por la puerta trasera, tomar el metro hasta su apartamento compartido en el Raval y olvidar todo el incidente. Pero algo en la vulnerabilidad que había vislumbrado en aquellos dos pares de ojos azules la empujó hacia la entrada principal. El Aston Martin negro brillaba bajo las luces de la calle como una pantera acechante. Bruno Márquez estaba de pie junto a él, con las manos en los bolsillos, mirando las estrellas que apenas se divisaban en el cielo urbano. Al verla, su postura cambió sutilmente. «Gracias por venir», dijo, y Valentina notó que su traje impecable ahora lucía ligeramente arrugado, como si el evento hubiera desgastado también su apariencia perfecta. «Lucas se ha quedado dormido», señaló el interior del coche, donde el niño descansaba en el asiento trasero, cubierto con una chaqueta. Valentina sonrió al ver la escena. En el sueño, el rostro de Lucas mostraba la paz que le había faltado durante la cena. «Es comprensible, después de semejante susto», comentó. Bruno la miró largamente antes de hablar de nuevo. «Señorita Campos, lo que hizo esta noche», comenzó, y Valentina pudo ver cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Lucas es todo lo que tengo. Todo». La sencillez de aquella afirmación contenía un universo de emociones que Valentina comprendió instantáneamente. No era solo gratitud lo que veía en los ojos del hombre, era el terror retrospectivo de quien ha vislumbrado el abismo y ha retrocedido justo a tiempo. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo», respondió ella. «Pero no lo hicieron», la voz de Bruno adquirió un tono amargo. «Había 20 personas mirando y nadie movió un dedo. Solo usted». Valentina no supo qué responder. Era cierto. Había actuado por instinto, por ese impulso natural de protección que había cultivado cuidando a sus sobrinos en México. «En mi barrio en Ciudad de México, aprendemos a reaccionar rápido», explicó. «Mi hermana tiene 3 hijos pequeños y siempre estoy pendiente de ellos». La mención de su familia pareció despertar la curiosidad de Bruno. «¿Hace mucho que está en Barcelona?» 6 meses, respondió Valentina. «Vine buscando mejores oportunidades para ayudar a mi familia». Bruno asintió lentamente, como procesando información para un análisis posterior. «Señorita Campos, me gustaría compensarla por lo que hizo esta noche». Valentina sintió que sus mejillas ardían. La idea de recibir dinero por haber salvado a un niño le resultaba incómoda. «No es necesario, de verdad», rechazó con firmeza. «No hice nada especial». «Salvó la vida de mi hijo», insistió Bruno, y por primera vez, Valentina vio una grieta en su fachada de control. «Eso merece más que un simple gracias». Antes de que ella pudiera protestar nuevamente, Bruno continuó. «Lucas necesita a alguien como usted en su vida». La declaración flotó entre ellos como una proposición inesperada. «¿Disculpe?» «Necesito a alguien que cuide de él», explicó Bruno, recuperando su tono de negocios. «Alguien que sepa actuar en emergencias, que tenga ese instinto que usted demostró esta noche». Valentina parpadeó, desconcertada. «Señor Márquez, yo soy mesera, no niñera. Le pagaré el triple de lo que gana en el restaurante», continuó él, como si no la hubiera escuchado. «Horario flexible, habitación propia en la casa y todos los beneficios». La oferta cayó como un rayo en la mente de Valentina. El triple de su salario significaba poder enviar más dinero a su familia, ahorrar para sus propios sueños, quizás incluso terminar aquellos estudios de enfermería que había abandonado en México. «Ni siquiera me conoce», argumentó, aunque su resolución comenzaba a flaquear. ¿Confiaría a su hijo a una extraña? Bruno esbozó una sonrisa tenue que transformó su rostro. «Confiaría a mi hijo a la persona que actuó sin pensar para salvarlo cuando nadie más lo hizo», respondió. «Eso me dice más sobre usted que cualquier currículum». Un taxi pasó junto a ellos, iluminando momentáneamente el rostro dormido de Lucas. Valentina sintió una conexión inexplicable con aquel niño, como si el breve momento en que había luchado por su vida hubiera creado un vínculo invisible. «Tengo que pensarlo», dijo finalmente. Bruno asintió, sacando una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta. «Mi número directo», explicó, entregándosela. «No pasa por secretarias ni asistentes».
Espero su llamada, sea cual sea su decisión. La tarjeta era sencilla pero elegante: Bruno Márquez, Márquez Construcciones y un número de teléfono. Nada más, nada menos. Gracias, murmuró Valentina, guardándola en el bolsillo de su abrigo gastado. Debería ser yo quien siga agradeciéndole, respondió él. ¿Puedo llevarla a algún lugar? La oferta era tentadora. El metro ya habría cerrado y el taxi consumiría buena parte de las propinas de la noche. Sin embargo, algo en su interior le advirtió que mantuviera la distancia, que no mezclara aún más los mundos. No es necesario, vivo cerca, mintió con una sonrisa educada. Bruno la estudió como si pudiera ver a través de su mentira, pero no insistió. Como desee, concedió. Buenas noches, Valentina Campos. La forma en que pronunció su nombre completo, con aquel acento catalán que convertía cada sílaba en música, provocó un escalofrío inesperado en ella. Buenas noches, señor Márquez. Bruno, corrigió él. Si va a considerar mi oferta, deberíamos empezar por ahí. Valentina asintió y se alejó caminando. Sabía que él permanecería observándola hasta que doblara la esquina, así que mantuvo la compostura, a pesar de que su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Una vez fuera de su vista, apuró el paso hacia la parada de nocturnos. Mientras esperaba el autobús, sacó nuevamente la tarjeta y la observó bajo la luz amarillenta de la farola. Un impulso la llevó a tomarle una foto con su teléfono y enviarla a su hermana Carmen. Este hombre me ofreció trabajo como niñera de su hijo. Paga triple que el restaurante. La respuesta llegó casi instantáneamente. ¿El millonario guapo del restaurante? Tómalo ya. ¿Es como en las películas? Valentina sonrió, guardando nuevamente el teléfono sin responder. Carmen siempre había sido la soñadora de la familia, la que veía la vida como una telenovela a punto de suceder. Para ella, un millonario guapo ofreciendo trabajo a su hermana mesera era el inicio perfecto de un cuento de hadas. Pero Valentina sabía que la vida real era más complicada. Había dejado México escapando precisamente de complicaciones. Lo último que necesitaba era involucrarse emocionalmente con la situación de un niño huérfano de madre y un padre que claramente cargaba con un dolor que no sabía manejar. El nocturno apareció doblando la esquina y Valentina subió con la mente dividida. Por un lado, la oportunidad económica era innegable. Por otro, presentía que entrar en la vida de Bruno y Lucas Márquez significaría mucho más que un simple trabajo. Cuando llegó a su habitación pequeña y compartida en el Raval, sus dos compañeras de piso ya dormían. En la oscuridad, Valentina se sentó al borde de su cama y miró la ciudad por la ventana estrecha. Barcelona brillaba con luces que parecían estrellas caídas, algunas cercanas, otras inalcanzablemente lejanas. Como ella y Bruno Márquez. Dos mundos, dos realidades. Y en medio, un niño que por unos segundos había estado entre la vida y la muerte en sus brazos. Sacó nuevamente la tarjeta y la colocó junto a la fotografía de su familia que mantenía en la mesita de noche. Su madre, su padre, sus hermanos, sus sobrinos, todos dependían de ella, de las remesas que enviaba cada mes. El triple de sueldo significaría el triple de ayuda. Es solo un trabajo, se dijo a sí misma mientras se preparaba para dormir. Nada más. Pero incluso mientras cerraba los ojos, la imagen de Lucas aferrándose a su padre y el breve momento de vulnerabilidad en la mirada de Bruno Márquez permanecían vívidos en su memoria. Aquella noche, algo había cambiado en el universo de los tres. Valentina se durmió con la certeza de que, cualquiera que fuera su decisión, nada volvería a ser igual. El destino había decidido entrelazar sus caminos de la forma más inesperada, con un pequeño tomate cherry y un acto de valentía instintiva que todos habían presenciado, paralizados. En medio de un restaurante de lujo en Barcelona. El amanecer sorprendió a Valentina despierta, con la tarjeta de Bruno Márquez aún entre sus dedos. No había dormido bien. Su mente oscilaba entre la oportunidad económica y el presentimiento de que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida de formas que no podía prever. Se preparó un café instantáneo en la pequeña cocina compartida. Sus compañeras de piso,
Alejandra de Colombia y Nuria de Ecuador ya habían salido a sus respectivos trabajos. Las tres formaban una pequeña comunidad latinoamericana en aquel rincón de Barcelona, compartiendo no solo gastos sino también la experiencia de ser extranjeras en busca de un futuro mejor. Sentada junto a la ventana, Valentina contempló la ciudad que despertaba. A diferencia de Ciudad de México, Barcelona parecía desperezarse lentamente, sin prisa. Tomó su teléfono y marcó el número que conocía de memoria. «¿Mamá?», dijo cuando escuchó la voz familiar al otro lado. «Mi niña». La alegría en la voz de su madre le provocó una sonrisa. «¿Cómo estás? ¿Todo bien en España?». «Todo bien», respondió Valentina, dudando sobre cuánto contar. «Mamá, me han ofrecido otro trabajo». «¿Otro restaurante?», preguntó su madre. «No, como niñera», explicó, sintiendo extraña la palabra. «Para un hombre viudo y su hijo. Pagaría mucho mejor que el restaurante». Se produjo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Confías en ellos?». La preocupación maternal era evidente. Valentina pensó en los ojos azules de Lucas, en el pánico de Bruno cuando su hijo no podía respirar, en la forma en que lo había abrazado después. «Sí», respondió con sinceridad. «Creo que sí». «Entonces sigue tu corazón, mi niña», aconsejó su madre. «Siempre has sabido tomar buenas decisiones». La conversación continuó algunos minutos más. Valentina evitó mencionar que el padre era millonario o los detalles del incidente. Su familia ya tenía suficientes preocupaciones. Cuando colgó, su decisión estaba tomada. Marcó el número de la tarjeta, sintiendo un nudo en el estómago mientras esperaba. «Márquez», respondió una voz grave al tercer tono. «Buenos días, señor Márquez». «Soy Valentina Campos, del restaurante», se presentó, sorprendida de que contestara él directamente. «Valentina», la voz de Bruno pareció suavizarse ligeramente. «Gracias por llamar». «Sobre su oferta», comenzó ella, pero Bruno la interrumpió. «¿Podríamos hablar en persona? Lucas no ha dejado de preguntar por usted esta mañana». La mención del niño desarmó sus defensas. «Por supuesto». «¿Le parece bien en una hora?». «Puedo enviar un coche», ofreció él. Valentina miró su reloj. Tenía turno en el restaurante a las 2, pero aún era temprano. «Una hora está bien, pero no es necesario el coche. ¿Puede darme la dirección?». Bruno pareció dudar un momento antes de proporcionarle una dirección en Pedralbes, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Valentina la anotó, consciente de que nunca había estado en esa zona de la ciudad. «La esperamos», dijo él antes de colgar. Valentina se vistió con cuidado, eligiendo lo más elegante que tenía, unos pantalones negros bien cortados y una blusa blanca que usaba para las entrevistas de trabajo. Se recogió el pelo en un moño bajo y se aplicó un maquillaje discreto. Quería proyectar profesionalismo, no parecer que buscaba impresionar. El viaje en metro le tomó casi 40 minutos. Conforme se alejaba del centro, los vagones se vaciaban y el perfil de los pasajeros cambiaba. Cuando emergió en Pedralbes, se encontró en un mundo diferente, calles amplias, árboles perfectamente podados y residencias que parecían sacadas de revistas de arquitectura. Siguiendo las indicaciones de su teléfono, llegó hasta una calle tranquila donde un muro de piedra ocultaba parcialmente una propiedad. El número coincidía con el que Bruno le había dado. Frente a una puerta de hierro forjado, Valentina respiró hondo antes de presionar el intercomunicador. «Residencia Márquez», respondió una voz femenina con acento catalán. «Buenos días, soy Valentina Campos. El señor Márquez me espera». Tras un breve silencio, la puerta emitió un zumbido y se desbloqueó. Valentina la empujó y avanzó por un camino de grava que serpenteaba entre jardines inmaculados. La casa, o mansión, pensó Valentina, apareció ante ella, una estructura moderna de líneas limpias, predominantemente de cristal y piedra clara, que se integraba armoniosamente con la vegetación circundante. En la entrada principal la esperaba una mujer mayor, de aspecto pulcro y postura digna. «Buenos días, señorita Campos», saludó formalmente. «Soy Montserrat,
el ama de llaves. El señor Márquez y el pequeño Lucas la esperan en la terraza. Valentina siguió a Montserrat a través de un espacioso vestíbulo decorado con un gusto minimalista pero cálido. Obras de arte contemporáneo adornaban las paredes y la luz natural inundaba cada rincón gracias a los ventanales que conectaban el interior con el exuberante jardín. La terraza resultó ser un amplio espacio con vistas a una piscina de borde infinito y, más allá, a la ciudad de Barcelona que se extendía hasta el mar. Bruno Márquez estaba de pie junto a una mesa de desayuno, vestido de manera informal pero elegante, pantalones claros y una camisa azul con las mangas recogidas hasta los codos. Junto a él, Lucas dibujaba concentradamente en un cuaderno. «Valentina», exclamó el niño al verla, con una alegría que sorprendió tanto a la mexicana como, aparentemente, a su padre. Lucas saltó de su silla y corrió hacia ella. Se detuvo a un paso de distancia, como recordando repentinamente las normas de comportamiento. Valentina se agachó hasta quedar a su altura. «Hola, Lucas», saludó con una sonrisa. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», respondió el niño, tocándose inconscientemente la garganta. «Papá dice que fuiste muy valiente». «Los dos fuimos valientes», corrigió ella, guiñándole un ojo. Bruno se acercó, extendiendo su mano. «Buenos días, Valentina. Gracias por venir». Su apretón de manos fue firme pero breve. De cerca, a la luz del día, Valentina notó detalles que había pasado por alto la noche anterior, las líneas de expresión alrededor de sus ojos, el ligero encanecimiento en sus sienes, la tensión casi permanente en su mandíbula. «Por favor, siéntese», invitó él, señalando una de las sillas. «¿Le apetece un café?» «Té». «Un café estaría bien, gracias». Montserrat, que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó para servir. Valentina observó la interacción entre padre e hijo mientras bebía su café. Bruno mantenía cierta distancia, pero sus ojos seguían constantemente los movimientos de Lucas, como si temiera que pudiera desaparecer si apartaba la mirada. «Lucas, ¿por qué no le muestras a Valentina lo que has dibujado?», sugirió Bruno. El niño asintió entusiasmado y le acercó su cuaderno. Había dibujado lo que parecía ser el restaurante de la noche anterior, con figuras simples pero expresivas. En el centro, una figura femenina con una bandeja sostenía a un niño pequeño. Alrededor, caras sorprendidas observaban la escena. «Eres tú salvándome», explicó Lucas con orgullo. Y todas las personas mirando. Valentina sintió un nudo en la garganta. La percepción del niño sobre lo ocurrido era sorprendentemente precisa. «Es un dibujo muy bonito», comentó, pasando suavemente la mano por su cabello rubio. Bruno observaba la escena con una expresión indescifrable. «Lucas, ¿te importaría ir un momento con Montserrat? Me gustaría hablar con Valentina». El niño pareció decepcionado, pero obedeció. Montserrat le ofreció la mano y ambos se retiraron hacia el interior de la casa. Cuando quedaron solos, Bruno se reclinó en su silla. «No ha dejado de hablar de usted desde anoche», comentó, con una mezcla de asombro y algo más que Valentina no supo identificar. «Es inusual. Lucas no suele conectar fácilmente con extraños». Valentina asintió, insegura de cómo responder. «A veces los niños perciben cosas que los adultos no vemos», dijo finalmente. Bruno la miró intensamente antes de continuar. «Mi oferta sigue en pie. Triple del salario que recibe actualmente, habitación propia, todos los beneficios legales y un día y medio libre a la semana». Valentina tomó un sorbo de café, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. «¿Cuáles serían exactamente mis responsabilidades?» «Cuidar de Lucas cuando yo no esté», respondió Bruno. «Acompañarlo a la escuela y actividades, supervisar sus tareas, estar pendiente de su bienestar». Básicamente, pareció buscar la palabra adecuada, su protectora. ¿Y quién lo cuida actualmente? Montserrat lo hace lo mejor que puede, pero tiene 62 años y muchas otras responsabilidades en la casa, explicó. También tenemos un chofer que lo lleva a la escuela, pero no es lo mismo. Necesita a alguien, como usted. ¿Como yo?
Preguntó Valentina, genuinamente curiosa. Bruno entrelazó sus manos sobre la mesa. Alguien joven, enérgico, capaz de actuar en situaciones de emergencia, hizo una pausa. Alguien que lo haga sentir seguro. Había sinceridad en sus palabras, pero Valentina intuía que había más. Señor Márquez. Bruno, por favor, insistió él. Bruno, concedió ella. Debo ser honesta. No tengo experiencia formal como niñera o cuidadora. Soy mesera y antes estudiaba enfermería en México, aunque no terminé. El rostro de él se iluminó ligeramente. ¿Estudió enfermería? 2 años, antes de que tuviera que dejarlo por circunstancias familiares, explicó sin entrar en detalles. Eso es perfecto, afirmó Bruno. Conocimientos médicos básicos, experiencia con niños por sus sobrinos, y lo más importante, el instinto que demostró anoche. Valentina comenzaba a sentirse incómoda con tanto elogio. ¿Puedo preguntar por qué es tan importante para usted? Hay agencias que podrían proporcionarle personal cualificado, con referencias y experiencia. La expresión de Bruno se ensombreció. Hemos tenido 3 niñeras en el último año. Todas con credenciales impecables, su voz adquirió un tono amargo. Ninguna conectó con Lucas. Él las rechazó a todas. ¿Y cree que conmigo será diferente? Lo sé, afirmó con total seguridad. Nunca había visto a Lucas tan entusiasmado con alguien se detuvo abruptamente. Desde su madre, completó Valentina suavemente. Bruno asintió, desviando la mirada hacia la ciudad. Isabel murió hace 2 años. Cáncer, la información fue entregada con una precisión clínica que no lograba ocultar el dolor subyacente. Lucas tenía 4 años. Lo suficiente para entender que su madre no volvería, pero no lo suficiente para procesar el duelo. Valentina guardó silencio, respetando el momento. Desde entonces, se ha vuelto distante, continuó Bruno. Especialmente conmigo. Los niños procesan el dolor de manera diferente, comentó Valentina. A veces, se alejan de quienes más quieren por miedo a perderlos también. Bruno la miró con sorpresa, como si hubiera expresado algo que él mismo había pensado pero nunca formulado en palabras. ¿Aceptará el trabajo?, preguntó directamente. Valentina contempló la ciudad que se extendía bajo ellos. Desde aquella terraza, Barcelona parecía un sueño dorado, tan diferente a la Barcelona que ella conocía, hecha de callejuelas estrechas, apartamentos compartidos y turnos agotadores. Necesito hablar con mi jefe en el restaurante, respondió. No puedo dejarlo sin previo aviso. Por supuesto, Bruno pareció relajarse ligeramente. ¿Cuánto tiempo necesita? 1 semana sería lo correcto. ¿Podría comenzar a tiempo parcial mientras tanto?, propuso él. Lucas se beneficiaría de su presencia y usted podría conocer mejor la casa y nuestras rutinas. La propuesta era razonable, y Valentina se sorprendió a sí misma asintiendo. Podría venir por las mañanas antes de mi turno en el restaurante, sugirió. Perfecto, Bruno sonrió ligeramente, y Valentina notó cómo esa simple expresión transformaba su rostro, suavizando sus facciones. ¿Le parece bien comenzar mañana? Sí, podría estar aquí a las 9. Bruno se levantó, dando por concluida la conversación. Le mostraré la casa y la habitación que sería suya. Valentina lo siguió a través de espacios que parecían sacados de revistas de decoración. La casa tenía 3 niveles, en la planta baja, las áreas sociales, en el primer piso, las habitaciones principales, y en el segundo, lo que Bruno llamó el área de Lucas. Un espacio diseñado específicamente para el niño, con una habitación amplia, un cuarto de juegos y una pequeña biblioteca. Y esta sería su habitación, dijo Bruno, abriendo una puerta en el primer piso. Valentina contuvo la respiración. La habitación era más grande que todo su apartamento compartido. Tenía una cama doble con cabecero de madera clara, un escritorio junto a un ventanal con vistas al jardín, un baño privado y un vestidor. Es muy generoso, comentó, sintiendo que las palabras no hacían justicia. Es lo mínimo, respondió Bruno.
Si va a cuidar de Lucas, necesita un espacio propio donde pueda descansar adecuadamente. Mientras regresaban a la planta baja, se cruzaron con Lucas, que venía corriendo por el pasillo con un libro en las manos. «Valentina», exclamó al verla. «¿Te quedarás con nosotros?». La pregunta, tan directa y esperanzada, la dejó momentáneamente sin palabras. Miró a Bruno, que observaba a su hijo con una mezcla de sorpresa y expectativa. «Vendré mañana por la mañana», respondió finalmente. «Y veremos cómo funciona, ¿te parece?». El rostro de Lucas se iluminó con una sonrisa que le recordó a Valentina por qué había considerado siquiera esta oferta. «¿Me leerás cuentos?». «La abuela Montse dice que estoy muy grande, pero papá nunca tiene tiempo». La mirada de Bruno se ensombreció brevemente ante el comentario. «Lucas, Valentina tiene que irse ahora», intervino. «Mañana tendrán tiempo para leer». El niño asintió, pero antes de alejarse, se acercó a Valentina y le entregó el libro que llevaba. «Para que lo traigas mañana», explicó. «Es mi favorito». Valentina tomó el libro, El Principito en una edición ilustrada. Le sonrió al niño, conmovida por el gesto. «Lo traeré sin falta», prometió. Cuando finalmente se despidió y caminó nuevamente por el sendero de grava hacia la salida, Valentina sentía que había cruzado algún tipo de umbral invisible. Miró hacia atrás una vez. Lucas agitaba la mano desde una ventana del segundo piso, mientras Bruno permanecía de pie en la entrada, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. «¿En qué me estoy metiendo?», se preguntó mientras la puerta de hierro se cerraba tras ella, separándola temporalmente de aquel mundo de cristal y piedra, tan diferente al suyo. Pero en su bolso llevaba el Principito, como un puente entre ambas realidades, y la certeza de que, al menos para Lucas, su presencia significaba algo importante. Quizás eso era suficiente por ahora. El metro de regreso al centro de Barcelona estaba lleno de personas que regresaban a casa después del trabajo. Valentina se aferraba al Principito mientras su mente procesaba todo lo ocurrido. La transición de mesera a niñera de un niño millonario era demasiado abrupta, como saltar de un capítulo a otro sin leer las páginas intermedias. Al llegar al restaurante para su turno, el señor Robles la recibió con una expresión inusualmente amable. «Campos, justo quería hablar contigo», dijo, guiándola hacia su pequeña oficina en la parte trasera. «Siéntate, por favor». Valentina obedeció, preparándose mentalmente para explicar su decisión de dejar el trabajo en una semana. «El señor Márquez llamó esta mañana», comenzó Robles, sorprendiéndola. «Me explicó la situación y su oferta de trabajo. Yo iba a comunicárselo hoy», se apresuró a aclarar Valentina. «Acabo de reunirme con él». Robles hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «Lo entiendo perfectamente. Es una oportunidad que no puedes rechazar», sonrió con cierta melancolía. «Aunque debo decir que serás difícil de reemplazar». Valentina parpadeó, desconcertada por el cumplido inesperado. «También solicitó que te permitiera ajustar tu horario esta semana», continuó Robles. «Que trabajes solo en los turnos de tarde y noche». «¿Y está de acuerdo?», preguntó, sorprendida por la intervención de Bruno. «Por supuesto». Robles se reclinó en su silla. «El señor Márquez es uno de nuestros clientes más importantes. Además, después de lo que hiciste», dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro: salvar la vida del hijo de un millonario tenía sus ventajas. Valentina salió de la oficina con sentimientos encontrados. Por un lado, agradecía la facilidad con que se estaba resolviendo su transición laboral. Por otro, le incomodaba que Bruno hubiera intervenido sin consultarle. Era un recordatorio de las diferencias de poder entre ambos. Su turno transcurrió con normalidad, aunque notó cómo algunos compañeros la miraban diferente. El rumor de que se iría a trabajar para Bruno Márquez ya había circulado. Algunos la felicitaban, otros parecían envidiarla, y unos pocos la miraban con recelo, como si hubiera utilizado el incidente para asegurarse un futuro mejor. Al final de la noche, mientras caminaba hacia la parada del nocturno, recibió un mensaje de un número desconocido. «Buenas noches, Valentina. Espero que tu turno haya ido bien».
Envié un coche por si prefieres no tomar transporte público tan tarde. Está en la esquina del restaurante. Es tu decisión. Bruno. Valentina miró hacia la esquina mencionada. Efectivamente, un coche negro esperaba con el motor encendido. No era el Aston Martin, sino un vehículo más discreto, pero igualmente lujoso. Dudó un momento, dividida entre su orgullo y el cansancio acumulado. Finalmente, se acercó al coche. El conductor, un hombre mayor de aspecto amable, bajó inmediatamente para abrirle la puerta. Buenas noches, señorita Campos, saludó con formalidad. Soy Miguel, chofer de la familia Márquez. Gracias, Miguel, pero no era necesario que esperara, respondió ella, aún insegura. El señor Márquez fue muy claro, sonrió el hombre. Dijo que probablemente rechazaría el ofrecimiento, pero que insistiera en que es muy tarde para el transporte público. Valentina no pudo evitar sonreír ante la precisión con que Bruno había anticipado su reacción. Subió al coche, dando su dirección en el Raval. Miguel asintió sin comentarios, aunque Valentina percibió su breve reacción al escuchar el barrio, conocido por ser una zona de inmigrantes y recursos limitados. El trayecto fue silencioso y cómodo. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y discreto ambientador de vainilla. Tan diferente al autobús nocturno con su mezcla de olores humanos y su ruido constante. Al llegar a su edificio, Miguel insistió en acompañarla hasta la puerta, a pesar de sus protestas. Cuando finalmente entró en su apartamento, sus compañeras aún estaban despiertas, esperándola con expresiones de curiosidad. ¿Es cierto?, preguntó Alejandra sin preámbulos. ¿Te vas a trabajar para un millonario? Valentina dejó su bolso en la pequeña mesa y se sentó, agotada. Las noticias vuelan, comentó. Carmen nos llamó, explicó Nuria, refiriéndose a la hermana de Valentina. Estaba tan emocionada que no pudimos entender la mitad de lo que decía. Valentina les contó todo, el incidente en el restaurante, la oferta de Bruno, la visita a la casa y su decisión de aceptar el trabajo. ¿Y es guapo?, preguntó Alejandra con una sonrisa pícara. Valentina buscó la palabra adecuada, complicado. Sus amigas intercambiaron miradas significativas que Valentina prefirió ignorar. Solo es un trabajo, aclaró firmemente. Un trabajo que me permitirá enviar más dinero a mi familia y quizás ahorrar para terminar mis estudios. Por supuesto, concedió Nuria, aunque su sonrisa sugería que no estaba convencida. Solo un trabajo con un viudo millonario y su adorable hijo. Como en las películas. Valentina puso los ojos en blanco, pero no respondió. No tenía sentido discutir cuando ella misma no estaba segura de sus sentimientos respecto a la situación. Esa noche, antes de dormir, hojeó El Principito. Había pasajes subrayados con lápiz de color y en algunas páginas, pequeños dibujos en los márgenes hechos con trazo infantil. Era evidente que el libro había sido leído muchas veces. Uno de los pasajes subrayados llamó su atención: solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Junto a esa frase, Lucas había dibujado lo que parecía ser un niño mirando a una mujer con cabello largo. ¿Su madre? Valentina cerró el libro, sintiendo que había espiado algo demasiado íntimo. La mañana siguiente llegó con una mezcla de nervios y expectativa. Valentina se vistió con cuidado, optando por ropa cómoda pero presentable, jeans, una blusa blanca y zapatillas limpias. Guardó El Principito en su bolso y salió hacia Pedralbes. Esta vez, al llegar a la mansión, la puerta se abrió antes de que tocara el intercomunicador. Miguel la esperaba. Buenos días, señorita Campos, saludó con una cordialidad que sugería que ya la consideraba parte del personal. El pequeño Lucas la ha estado esperando desde que amaneció. Valentina sonrió, conmovida por el entusiasmo del niño. Miguel la condujo no hacia la casa principal, sino por un sendero lateral que llevaba a una estructura más pequeña rodeada de árboles. Es la casa de la piscina, explicó. El pequeño Lucas quería mostrarle su lugar favorito. Efectivamente, Lucas esperaba en la entrada de la estructura, saltando de un pie a otro con impaciencia. Al verla, corrió hacia ella.
Valentina. ¿Viniste?, exclamó, como si hubiera dudado de su promesa. Claro que vine, respondió ella, agachándose a su altura. Y traje el libro. Los ojos de Lucas brillaron mientras Valentina sacaba el Principito de su bolso. El niño lo tomó con cuidado reverencial. ¿Me leerás ahora?, preguntó esperanzado. Si quieres. Sí. Lucas la tomó de la mano y la guió hacia el interior. La casa de la piscina resultó ser un espacio acogedor con grandes ventanales que daban a una piscina cubierta. Había sofás, una pequeña cocina y una zona con juegos infantiles. Lucas la llevó directamente a un rincón donde habían dispuesto cojines en el suelo, formando un acogedor espacio de lectura. Aquí leía con mamá, explicó con naturalidad, sentándose entre los cojines. Valentina se sentó a su lado, conmovida por la facilidad con que el niño compartía ese recuerdo. Se preguntó si Bruno sabía que Lucas utilizaba este espacio como conexión con su madre. ¿Te gusta nadar?, preguntó, señalando la piscina. Lucas asintió entusiasmado. Mamá me enseñó. Era campeona de natación en la universidad, explicó con orgullo. Papá no sabe nadar muy bien, pero a veces intenta. Esa pequeña revelación sobre Bruno, que no era perfecto en todo, le resultó extrañamente enternecedora a Valentina. ¿Comenzamos con la lectura?, propuso, abriendo el libro. Lucas se acomodó contra ella con una confianza que resultaba sorprendente para un niño normalmente reservado. Durante la siguiente hora, Valentina leyó mientras Lucas interrumpía ocasionalmente para explicar por qué le gustaban ciertas partes o para señalar los dibujos que había hecho. Estaban tan absortos que no notaron la presencia de Bruno hasta que éste habló desde la entrada. Parece que se están divirtiendo, comentó con una expresión difícil de interpretar. Lucas, en lugar de tensarse como Valentina esperaba, sonrió a su padre. Valentina lee mucho mejor que tú, papá, declaró con la brutal honestidad infantil. Hace voces diferentes para cada personaje. Bruno levantó las cejas, divertido. Vaya, parece que tengo competencia, respondió, acercándose. ¿Puedo unirme?, la pregunta sorprendió tanto a Valentina como aparentemente a Lucas. El niño miró a su padre con cautela, como evaluando si la oferta era genuina. ¿No tienes trabajo?, preguntó finalmente. Una sombra cruzó el rostro de Bruno. Puedo tomarme un descanso, respondió, sentándose en el borde de los cojines, manteniendo cierta distancia. Valentina, sintiendo la tensión, retomó la lectura. Gradualmente, Lucas volvió a relajarse, aunque permanecía más consciente de la presencia de su padre. Bruno escuchaba en silencio, observando más a Lucas y Valentina que las ilustraciones del libro. Cuando terminaron el capítulo, Lucas se estiró y anunció: «Tengo hambre». «Montserrat ha preparado el desayuno», informó Bruno. «¿Vamos a la casa principal?». Lucas asintió, levantándose de un salto. Antes de seguir a su padre, se volvió hacia Valentina. «¿Vendrás también mañana?». «Sí, estaré aquí a la misma hora», prometió ella. «¿Y podremos nadar?», preguntó esperanzado. Valentina miró a Bruno, buscando aprobación. «Si tu padre está de acuerdo». «Por supuesto», concedió Bruno. «Valentina está aquí para pasar tiempo contigo». Mientras caminaban hacia la casa principal, Lucas corría adelante, energizado por la promesa de comida y natación. «Gracias por venir», dijo Bruno en voz baja. No lo había visto tan animado en mucho tiempo. «Es un niño encantador», respondió Valentina sinceramente. «Solo necesita atención». Bruno la miró de reojo. ¿Está sugiriendo que no le presto suficiente atención a mi hijo, señorita Campos? Su tono era ligero, pero Valentina percibió la tensión subyacente. «No era mi intención insinuar eso», aclaró. «Solo digo que Lucas responde bien cuando se siente escuchado». Bruno asintió lentamente. «Isabel solía decir algo similar», comentó con voz distante. «Que yo estaba tan ocupado construyendo un futuro para Lucas que me olvidaba de construir su presente». La sinceridad de la confesión sorprendió a Valentina.
No esperaba que Bruno compartiera algo tan personal tan pronto. Nunca es tarde para cambiar eso, ofreció con suavidad. Bruno la miró directamente, y por un momento, Valentina vislumbró al hombre detrás de la fachada de control y eficiencia, alguien que luchaba con su dolor y sus dudas como cualquier otro ser humano. Por eso está usted aquí, respondió finalmente. El desayuno transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. Lucas hablaba animadamente sobre lo que haría con Valentina al día siguiente, mientras Bruno escuchaba con una atención que parecía novedosa para ambos. Montserrat, el ama de llaves, observaba la escena con discreta aprobación mientras servía. Cuando llegó la hora de que Valentina se marchara para prepararse para su turno en el restaurante, Lucas la acompañó hasta la puerta, haciéndole prometer repetidamente que volvería al día siguiente. No olvides traer tu traje de baño, le recordó. La piscina es climatizada. No lo olvidaré, prometió ella, conmovida por su entusiasmo. Bruno también la acompañó, manteniendo una distancia respetuosa. Miguel la llevará al restaurante, anunció. Y vendrá a recogerla esta noche. Valentina quiso protestar, pero algo en la expresión decidida de Bruno le indicó que sería inútil. No es necesario que se moleste. No es molestia, interrumpió él. Es lo mínimo que puedo hacer mientras trabaja en 2 lugares. Su tono no admitía discusión, así que Valentina simplemente asintió. Antes de subir al coche, se volvió para despedirse de Lucas, que agitaba la mano frenéticamente desde la entrada. «Hasta mañana», gritó el niño. «Hasta mañana», respondió ella, sorprendida por lo mucho que ansiaba que llegara ese momento. En el trayecto hacia el restaurante, Valentina reflexionó sobre lo rápidamente que su vida estaba cambiando. En apenas 2 días, había pasado de ser una mesera anónima a formar parte de la vida cotidiana de la familia Márquez. Era como si el universo hubiera decidido reescribir su historia a toda prisa. Durante su turno en el restaurante, Valentina notó que atendía las mesas con una energía renovada. La certeza de que este capítulo de su vida estaba llegando a su fin la hacía valorar incluso las tareas más tediosas. Esa noche, tal como había prometido, Miguel la esperaba a la salida. Durante el trayecto, Valentina se animó a preguntarle sobre la familia para la que ahora trabajaría. ¿Hace mucho que trabaja para los Márquez, Miguel? El hombre sonrió con nostalgia en el espejo retrovisor. Desde antes que naciera Lucas, respondió. Trabajaba para el padre del señor Bruno, y cuando él falleció, continué con su hijo. ¿Cómo era, antes? Preguntó Valentina, sin necesidad de especificar a qué se refería. Miguel suspiró. El señor Bruno y la señora Isabel eran, luminosos juntos, explicó con evidente cariño. Ella lo hacía reír, lo sacaba de su obsesión por el trabajo. Y cuando nació Lucas, parecían completos. Valentina asintió, imaginando a un Bruno diferente, más joven y despreocupado. La enfermedad de la señora los golpeó como un huracán, continuó Miguel. Fue diagnosticada cuando Lucas tenía 3 años. Luchó durante 1 año, pero dejó la frase en el aire. Debió ser devastador, comentó Valentina. El señor Bruno se sumergió en el trabajo, explicó Miguel. Creo que era su forma de no derrumbarse completamente. Y el pequeño Lucas, bueno, ha sido difícil para él. Cuando llegaron a su edificio, Valentina agradeció a Miguel no solo por el trayecto sino también por compartir esa información. El hombre sonrió con calidez. Me alegra que haya llegado a sus vidas, señorita Campos, dijo con sinceridad. En solo 2 días, ya se nota un cambio en el pequeño Lucas. Y eso es lo que todos hemos estado esperando. Valentina subió a su apartamento con las palabras de Miguel resonando en su mente. ¿Era posible que su presencia estuviera realmente marcando una diferencia tan pronto? ¿O era simplemente la novedad, que pronto se desvanecería? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje de Bruno. Lucas quería asegurarse de que recibiera esto. Buenas noches. Adjunto había una fotografía de un dibujo, 3 figuras, un hombre alto, un niño y una mujer con lo que parecía ser una bandeja en las manos. Estaban en una piscina, sonriendo. En la parte superior,
con letra infantil, se leía, «Mañana vamos a nadar». Valentina contempló el dibujo durante largo rato, conmovida por la sencillez con que Lucas la había incorporado a su pequeño mundo. No era solo un trabajo lo que había aceptado, comprendió. Era una responsabilidad mucho más profunda, una conexión que ya comenzaba a formarse y que, intuía, cambiaría su vida en formas que aún no podía imaginar. Gracias por compartir el dibujo. Dile a Lucas que estoy ansiosa por nadar mañana, respondió finalmente. La respuesta llegó casi de inmediato, ya está dormido, pero le daré tu mensaje en el desayuno. Gracias por todo lo que estás haciendo por él. Bruno. Valentina dejó el teléfono en la mesita de noche y apagó la luz. En la oscuridad, pensó en los 3 personajes del dibujo de Lucas, unidos por líneas simples de crayón, y se preguntó si la realidad podría ser tan sencilla como la imaginación de un niño de 6 años. La semana transcurrió en un equilibrio precario entre 2 mundos. Por las mañanas, Valentina se sumergía en la rutina de la mansión Márquez, desayunos junto a la piscina, lecturas de El Principito, sesiones de natación con Lucas y conversaciones cada vez menos tensas con Bruno. Por las tardes y noches, regresaba a la realidad del restaurante, platos que servir, clientes que atender y compañeros que ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia. El viernes marcaba su último día en Cataluña Real. Mientras se colocaba el uniforme por última vez, Valentina sintió una extraña nostalgia. Por agotador que fuera, aquel trabajo había sido su primer ancla en Barcelona, su forma de sostenerse en un país extraño. «Te extrañaremos, Campos», dijo Martín, el chef, entregándole un pequeño pastel elaborado especialmente para ella. «Aunque entiendo perfectamente por qué te vas». Valentina agradeció el gesto con un abrazo. A lo largo de la noche, muchos de sus compañeros se acercaron para despedirse, algunos con sinceridad, otros por mera cortesía. El señor Robles incluso pronunció un pequeño discurso durante la cena del personal, agradeciendo su dedicación y deseándole suerte en su nueva y privilegiada posición. Cuando finalmente terminó su último turno, pasada la medianoche, encontró a Miguel esperando con el coche. Pero esta vez no estaba solo. Lucas, en pijama y envuelto en una manta, dormitaba en el asiento trasero. «¿Qué hace aquí?», preguntó Valentina, sorprendida. «Insistió en venir a recogerla en su última noche», explicó Miguel con una sonrisa. «El señor Bruno cedió después de mucha negociación». Valentina subió al coche, conmovida. Lucas entreabrió los ojos al sentirla. «¿Ya terminaste de ser mesera?», preguntó con voz adormilada. «Sí, pequeño», respondió ella, acariciando suavemente su cabello. «Ahora podré estar más tiempo contigo». Lucas sonrió antes de volver a cerrar los ojos, apoyando su cabeza en el regazo de Valentina con la confianza absoluta que solo los niños pueden mostrar. Durante el trayecto, ella permaneció inmóvil, temiendo despertarlo, mientras una calidez desconocida se expandía en su pecho. Al llegar a la mansión, esperaba que Miguel despertara al niño, pero en su lugar, Bruno los aguardaba en la entrada. Sin decir palabra, se inclinó para tomar a Lucas en brazos con delicadeza. El niño murmuró algo ininteligible y se acomodó contra el hombro de su padre. «Lo llevaré a su habitación», dijo Bruno en voz baja. «¿Puede acompañarme? Hay algo que quiero mostrarle». Valentina asintió, siguiéndolo a través de la casa silenciosa. Observó cómo Bruno llevaba a su hijo con una ternura que contrastaba con su habitual fachada de eficiencia profesional. En la habitación de Lucas, lo depositó cuidadosamente en la cama y lo arropó, acomodando un peluche desgastado junto a él. «Era de Isabel», explicó en un susurro cuando notó que Valentina observaba el peluche. «Un delfín que ganó en una feria cuando éramos novios». Se lo dio a Lucas cuando, no completó la frase, pero no era necesario. Salieron en silencio de la habitación. En lugar de dirigirse a las escaleras, Bruno continuó por el pasillo hasta una puerta que Valentina no había notado en sus visitas anteriores. «Esta será su oficina», anunció, abriendo la puerta. Valentina contuvo la respiración. La oficina era una habitación luminosa con ventanales que daban al jardín, estanterías llenas de libros infantiles, un escritorio elegante pero acogedor.
Un sofá y una zona con materiales educativos cuidadosamente organizados. No entiendo, murmuró, confundida. Isabel era pedagoga infantil, explicó Bruno, recorriendo la habitación con la mirada. Este era su espacio para trabajar con Lucas. Ha estado cerrado desde que ella hizo una pausa. Pensé que usted podría darle vida nuevamente. Valentina recorrió la habitación, pasando sus dedos por los lomos de los libros, los materiales didácticos, las fotografías enmarcadas que mostraban a una mujer joven y sonriente con un Lucas bebé. Es muy generoso, pero no sé si tengo la preparación para... No se trata de títulos académicos, interrumpió Bruno, acercándose. Se trata de lo que Lucas necesita ahora. Y él la necesita a usted. La intensidad de su mirada hizo que Valentina desviara la vista, incómoda con el peso de la responsabilidad que implicaban sus palabras. Haré lo mejor que pueda, prometió finalmente. Sé que lo hará, respondió Bruno con una confianza que resultaba casi intimidante. Ahora, debería descansar. Mañana será su primer día oficial como parte de esta casa. Valentina asintió, repentinamente consciente del cansancio acumulado de la semana. Bruno la acompañó hasta la puerta de la que ahora sería su habitación, manteniendo una distancia respetuosa. Buenas noches, Valentina, se despidió formalmente. Buenas noches. Bruno, respondió ella, aún incomodada por usar su nombre de pila. Cuando cerró la puerta, Valentina se apoyó contra ella, procesando el giro que había dado su vida en apenas una semana. La habitación, que anteriormente solo había visitado brevemente, ahora contenía sus pocas pertenencias, trasladadas discretamente por el personal durante su último turno en el restaurante. Sus libros, sus fotografías familiares, sus recuerdos de México, todo parecía extrañamente fuera de lugar en aquel espacio lujoso. Se acercó a la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. Barcelona se extendía más allá, una constelación de luces que ahora parecía pertenecer a otra vida. Sacó su teléfono y llamó a su madre, a pesar de la hora. ¿Valentina? ¿Está todo bien? La voz preocupada de su madre la reconfortó instantáneamente. Todo está bien, mamá, aseguró. Solo quería escucharte antes de dormir. Hoy fue mi último día en el restaurante. ¿Cómo te sientes? Valentina dudó. Extraña, confesó. Como si estuviera en un sueño del que voy a despertar en cualquier momento. Su madre guardó silencio un momento antes de responder. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, mi niña. Lo importante es no perderse a una misma en el viaje. La sabiduría sencilla de su madre la reconfortó. Hablaron unos minutos más sobre la familia, los sobrinos, la vida cotidiana en México que ahora parecía tan lejana. Cuando finalmente colgó, Valentina se sentía más centrada, más segura de su decisión. Esa noche durmió profundamente, arrullada por el silencio absoluto de la mansión, tan diferente al ruido constante de su apartamento en el Raval. La mañana llegó con un golpe suave en su puerta. Era Montserrat, informándole que Lucas ya estaba despierto y preguntando por ella. Valentina se vistió rápidamente y bajó al comedor, donde encontró al niño desayunando solo. ¿Dónde está tu padre?, preguntó, tomando asiento junto a él. Trabajando, respondió Lucas con naturalidad. Siempre trabaja los sábados por la mañana. Había resignación en su voz, la aceptación de un patrón familiar. Bueno, entonces tendremos que divertirnos nosotros, propuso Valentina, sirviéndose jugo de naranja. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Los ojos de Lucas se iluminaron ante la posibilidad de elegir. ¿Podemos ir al parque? Papá siempre dice que es peligroso, pero yo sé que no lo es. Valentina consideró la petición. Entendía la aprensión de Bruno, siendo Lucas hijo de alguien tan prominente, pero también comprendía la necesidad del niño de experimentar normalidad. Hablaré con tu padre, prometió. Si está de acuerdo, iremos. Después del desayuno, Valentina buscó a Bruno. Miguel le indicó que estaba en su despacho, en el ala opuesta de la casa. Llamó suavemente a la puerta. Adelante, respondió la voz grave de Bruno.
El despacho era exactamente como Valentina lo había imaginado, sobrio, elegante, con estanterías llenas de libros de arquitectura y diseño. Planos despegados sobre una mesa lateral y grandes ventanales que proporcionaban luz natural. Bruno estaba sentado tras un imponente escritorio, rodeado de papeles y con la mirada fija en la pantalla de su ordenador. «Buenos días», saludó ella, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. «Lamento interrumpir». Bruno levantó la vista, y por un instante, Valentina captó la transición en su rostro, de la concentración profesional a la conciencia de su presencia. «Valentina», saludó, cerrando la pantalla del ordenador. «No es interrupción». «¿Necesita algo?» «Lucas quiere ir al parque», explicó directamente. «Quería consultarle si está de acuerdo». Bruno frunció el ceño ligeramente. «¿Qué parque?» No especificó. «Supongo que uno cercano». Bruno se reclinó en su silla, considerando la solicitud. «Hay un parque a unas calles de aquí», dijo finalmente. «Pero preferiría que Miguel los acompañara y permaneciera a una distancia prudente». Valentina asintió, comprendiendo su preocupación. «Por supuesto». «Y lleve su teléfono», añadió Bruno. «Le enviaré mi número personal por si surge cualquier eventualidad». «Lo haré», prometió. Cuando estaba a punto de retirarse, Bruno la detuvo. «Valentina», llamó, y había algo diferente en su tono. «Gracias por consultar conmigo. La mayoría de las niñeras anteriores tomaban decisiones sin informarme». La confesión sorprendió a Valentina. «Es su hijo», respondió simplemente. «Las decisiones importantes deberían ser compartidas». Bruno asintió, y por un momento, Valentina creyó ver gratitud en sus ojos. «¿Estará ocupado todo el día?», preguntó, empujada por un impulso que ni ella misma comprendió. Bruno parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. «Probablemente hasta media tarde», admitió. «¿Por qué?». «Pensaba que quizás podría acompañarnos más tarde», sugirió Valentina. «A Lucas le gustaría». La expresión de Bruno se suavizó casi imperceptiblemente. «Lo intentaré», prometió. Cuando Valentina le comunicó a Lucas que irían al parque, el niño reaccionó con una alegría que confirmó cuán necesaria era esta salida. Se vistió rápidamente y esperó impaciente mientras Valentina preparaba una pequeña mochila con agua, snacks y un botiquín básico, instinto de casi enfermera, pensó. Miguel los llevó en un coche menos ostentoso que el habitual. El parque resultó ser un espacio verde bien cuidado, con zonas de juego infantil, senderos para pasear y un pequeño lago con patos. Había otras familias disfrutando del sábado soleado, y Valentina notó cómo Lucas observaba a los otros niños con una mezcla de curiosidad y timidez. ¿Quieres jugar en los columpios?, sugirió. Lucas asintió, pero cuando se acercaron a la zona de juegos, se detuvo, repentinamente inseguro. ¿Qué pasa?, preguntó Valentina, agachándose a su altura. No sé cómo, confesó el niño en voz baja. Nunca he jugado con otros niños aquí. La revelación golpeó a Valentina como un puño. ¿Nunca había jugado en un parque con otros niños? ¿Qué clase de infancia estaba teniendo? No te preocupes, lo tranquilizó, tomando su mano. Estaré contigo todo el tiempo. Poco a poco, Lucas fue ganando confianza. Primero en los columpios, donde Valentina lo empujaba mientras él reía con abandono. Luego en el tobogán, donde inicialmente pidió que lo acompañara y después se atrevió a deslizarse solo. Finalmente, cuando un niño de su edad lo invitó a unirse a un juego con una pelota, Lucas miró a Valentina, buscando aprobación. «Ve», lo animó ella. «Estaré aquí mismo, vigilando». Desde un banco cercano, Valentina observó cómo Lucas interactuaba torpemente al principio, pero con creciente soltura, con los otros niños. Miguel, fiel a su palabra, mantenía una discreta vigilancia desde otro banco, pretendiendo leer un periódico. Una mujer se sentó junto a Valentina, sonriendo mientras observaba a los niños jugar. «¿Cuál es el suyo?», preguntó amablemente. Valentina dudó. No era técnicamente suyo,
pero decir que era su jefe sonaba frío e inadecuado. El de camiseta azul, respondió finalmente. Lucas. Es adorable, comentó la mujer. Mi Sofía es la niña de vestido amarillo. Parece que se están divirtiendo juntos. Valentina asintió, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y protección al ver a Lucas reír con la niña. ¿Es la primera vez que viene al parque?, preguntó la mujer. No los había visto antes. Sí, es una experiencia nueva para él, respondió Valentina, sin entrar en detalles. La conversación fluyó con naturalidad. La mujer, Claudia, resultó ser profesora de primaria y madre soltera. Hablaron sobre los desafíos de criar niños, sobre Barcelona y sus espacios para familias, sobre la importancia del juego al aire libre. Deberían venir a nuestro grupo de juegos, sugirió Claudia cuando los niños hicieron una pausa para beber agua. Nos reunimos aquí todos los sábados por la mañana. Somos varias familias, y a los niños les viene bien socializar con diferentes personas. La oferta era tentadora, pero Valentina sabía que no podía comprometerse sin consultar con Bruno. Lo pensaremos, respondió diplomáticamente. Gracias por la invitación. Cuando Lucas finalmente se acercó, tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de excitación. Valentina. Sofía tiene un perro que sabe hacer trucos. Me ha invitado a su casa para verlo, anunció, vibrando de entusiasmo. Valentina intercambió una mirada con Claudia, quien sonrió comprensivamente. Quizás otro día, cariño, sugirió Valentina. Hoy tenemos que regresar para el almuerzo. Lucas pareció decepcionado, pero no protestó. Se despidió de Sofía y los otros niños con la promesa de volver a jugar pronto. Mientras caminaban de regreso hacia donde Miguel esperaba con el coche, Lucas mantenía su pequeña mano firmemente agarrada a la de Valentina. ¿Te has divertido?, preguntó ella. Sí, exclamó el niño. ¿Podemos venir otra vez mañana? Veremos, respondió Valentina, no queriendo prometer algo que quizás Bruno no aprobaría. Primero hablemos con tu padre. De vuelta en la mansión, Lucas corrió a buscar a Bruno para contarle sobre su aventura en el parque. Lo encontraron en la cocina, preparándose un café, aparentemente recién salido de su despacho. Papá, exclamó Lucas, lanzándose hacia él. Fui al parque y jugué con otros niños y hay una niña que tiene un perro que hace trucos. Bruno escuchó pacientemente el relato atropellado de su hijo, sus ojos moviéndose ocasionalmente hacia Valentina, que permanecía en el umbral de la cocina. Parece que lo pasaste muy bien, comentó cuando Lucas finalmente hizo una pausa para respirar. Sí. ¿Podemos volver mañana? Por favor, por favor, por favor. Bruno miró a Valentina, como buscando su opinión. Hay un grupo de familias que se reúne allí los sábados, explicó ella. Nos invitaron a unirnos. Parece un ambiente seguro y controlado. Bruno pareció considerar la información mientras servía un segundo café que ofreció a Valentina. Supongo que podríamos intentarlo, concedió finalmente, para sorpresa de ambos. Si Valentina está de acuerdo en acompañarte, claro. Sí. Celebró Lucas, saltando de alegría. Y tú también vendrás, papá. La afirmación sonó más como una orden que como una pregunta. Bruno abrió la boca, probablemente para negarse, pero la expresión esperanzada de su hijo lo detuvo. Lo intentaré, prometió, repitiendo las mismas palabras que había dicho a Valentina esa mañana. Lucas pareció satisfecho con la respuesta y salió corriendo de la cocina, presumiblemente para contarle a Montserrat sobre sus planes. Cuando quedaron solos, Bruno y Valentina permanecieron en un silencio cómodo, bebiendo café. Gracias, dijo él finalmente, por darle esta experiencia. No tiene que agradecerme, respondió Valentina sinceramente. Es lo que cualquier niño merece, jugar, hacer amigos, ser simplemente un niño. Bruno la miró largamente antes de hablar de nuevo. Supongo que he estado tan preocupado por protegerlo que olvidé dejarlo vivir, admitió, y la vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en Valentina. No es fácil encontrar el equilibrio, ofreció ella.
especialmente cuando se ha perdido tanto. Bruno asintió, y por un momento, Valentina vio en sus ojos el reflejo de un dolor que nunca había sido completamente procesado. Isabel solía decir que criábamos a Lucas para el mundo, no del mundo, recordó con una sonrisa melancólica. Creo que he olvidado esa distinción desde que ella se fue. La mención de Isabel ya no parecía un tema tabú entre ellos, notó Valentina. Era un progreso, pequeño pero significativo. Nunca es tarde para recordarlo, dijo suavemente. Bruno la miró, y algo indefinible pasó entre ellos, un momento de conexión que trascendía su relación empleador-empleada. No, supongo que no lo es, concordó. El resto del día transcurrió en una armonía que resultaba nueva para todos. Almorzaron juntos en la terraza, Lucas dominando la conversación con relatos elaborados sobre sus nuevos amigos del parque. Por la tarde, para sorpresa de Valentina, Bruno se unió a ellos en la piscina, donde Lucas insistió en mostrarle a su padre los avances que había logrado con Valentina durante la semana. Observando a padre e hijo jugar en el agua, Valentina sintió una calidez expandiéndose en su pecho. Quizás esto era lo que Miguel había insinuado, el cambio que su presencia estaba catalizando en aquella familia fracturada por el dolor. Esa noche, después de acostar a Lucas, que se había dormido agotado pero feliz, Valentina se dirigió a su habitación. En el pasillo se cruzó con Bruno, que salía de su despacho. «Buenas noches», saludó él, deteniéndose. «Espero que su primer día oficial haya sido satisfactorio». Valentina sonrió ante la formalidad que aún persistía en su trato. «Lo ha sido», confirmó. «Lucas es un niño maravilloso». Bruno asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Lo es», concordó. «Se parece mucho a su madre». La mención voluntaria de Isabel sorprendió a Valentina. «Me hubiera gustado conocerla», dijo sinceramente. «Le habría agradado», respondió Bruno, y había certeza en su voz. Tenía esa capacidad para ver el corazón de las personas. Como Lucas. Como usted. El cumplido, inesperado y aparentemente sincero, dejó a Valentina momentáneamente sin palabras. «Gracias», logró decir finalmente. Bruno inclinó ligeramente la cabeza, como despidiéndose. «Hasta mañana, Valentina». «Hasta mañana». Bruno. Mientras continuaba hacia su habitación, Valentina reflexionó sobre el día. No solo había sido su primer día oficial como niñera de Lucas, sino también el día en que algo fundamental había comenzado a cambiar en la dinámica de aquella casa. Las barreras invisibles que separaban a padre e hijo, las sombras del pasado que empañaban el presente, parecían estar disolviéndose lentamente. Y en medio de todo ello, ella misma estaba cambiando, encontrando un propósito que iba más allá de enviar dinero a su familia en México. Estaba ayudando a sanar un hogar roto, a reconectar lo que el dolor había separado. «Solo se ve bien con el corazón», recordó la frase del Principito que tanto le gustaba a Lucas. Quizás eso era lo que estaba aprendiendo a hacer, a ver con el corazón lo que estos dos seres humanos heridos necesitaban realmente. Las semanas siguientes fluyeron con una naturalidad que sorprendió a todos. La vida en la mansión Márquez adquirió nuevos ritmos, nuevas rutinas que incluían paseos al parque los sábados, tardes de natación, sesiones de lectura y, gradualmente, más momentos compartidos entre padre e hijo. El despacho de Bruno ya no permanecía cerrado a cal y canto durante los fines de semana. Lucas había aprendido que podía entrar silenciosamente con sus libros o juguetes y sentarse en un rincón mientras su padre trabajaba. A veces, Bruno pausaba lo que estaba haciendo para explicarle algún plano o mostrarle imágenes de edificios que estaba diseñando. Pequeños puentes construyéndose entre ambos. Valentina observaba estos cambios con una mezcla de satisfacción y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Se había integrado en la dinámica familiar de formas que trascendían su papel como empleada. Cuando Montserrat la llamaba parte de la familia, ya no se sentía como una exageración cortés. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban en la terraza, Lucas hizo un anuncio. «Quiero que Valentina venga a mi presentación escolar del viernes». Bruno levantó la vista de su tablet, donde revisaba distraídamente el correo. «¿Qué presentación?».
Preguntó, frunciendo el ceño ligeramente. La del proyecto sobre mi familia, explicó Lucas con paciencia, como si fuera obvio. Te lo dije la semana pasada, papá. Bruno pareció hacer memoria y asintió lentamente. Cierto, lo mencionaste, concedió. Por supuesto que iré. Y Valentina también, insistió Lucas, mirando a la mexicana con expectación. La he incluido en mi proyecto. Valentina, que estaba sirviendo más jugo de naranja, se detuvo a medio movimiento, sorprendida. ¿Me has incluido?, preguntó con suavidad. Lucas asintió vigorosamente. Tenemos que hablar sobre las personas importantes en nuestra familia, explicó. Yo hablé de papá, de mamá que está en el cielo, y de ti. Un silencio cargado de emoción descendió sobre la mesa. Bruno miró a su hijo con una expresión indescifrable, mientras Valentina luchaba por contener la emoción que amenazaba con desbordarla. Me sentiría muy honrada de asistir, logró decir finalmente. Si tu padre está de acuerdo. Ambos miraron a Bruno, que parecía estar procesando algo complejo en su interior. Por supuesto, respondió con voz ligeramente ronca. Iremos juntos. La sonrisa de Lucas iluminó la mañana más que el sol de Barcelona. Después del desayuno, mientras Lucas jugaba en el jardín bajo la vigilancia de Montserrat, Bruno pidió a Valentina que lo acompañara a su despacho. Ella lo siguió, preguntándose si había cruzado algún límite con la situación del proyecto escolar. Quería hablar con usted sobre algo importante, comenzó Bruno una vez que estuvieron solos, indicándole que tomara asiento frente a su escritorio. Si es sobre el proyecto de Lucas, entiendo perfectamente si prefiere que no. No se trata de eso, interrumpió él con suavidad. De hecho, me alegra que Lucas la considere parte de, pareció buscar la palabra adecuada, nuestra vida. Valentina asintió, relajándose ligeramente. Se trata de otra cosa, continuó Bruno, abriendo un cajón de su escritorio. He estado observando su interacción con Lucas, su dedicación y también sus aspiraciones. Sacó una carpeta y la deslizó sobre el escritorio hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, sin abrirla. Una oportunidad, respondió él. He hablado con la Universidad de Barcelona. Están dispuestos a convalidar sus estudios de Enfermería de México y permitirle completar la carrera aquí, con un horario flexible que le permita seguir cuidando de Lucas. Valentina abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos oficiales de la universidad, un programa de estudios adaptado y lo que parecía ser una carta de admisión. No. No entiendo, balbuceó, abrumada. ¿Cómo supo que yo? Mencionó que había estudiado enfermería, pero tuvo que dejarlo por circunstancias familiares, explicó Bruno. El resto fue simple investigación. Pero esto debe costar. Considérelo una inversión, interrumpió él. En el bienestar de Lucas y en su futuro. No es caridad, Valentina. Es reconocimiento de su valor. La forma en que pronunció estas últimas palabras, con una intensidad que iba más allá de la gratitud profesional, hizo que Valentina levantara la mirada de los documentos. Los ojos de Bruno, habitualmente reservados, mostraban una calidez que nunca había visto antes. No sé qué decir, admitió ella. Diga que lo pensará, sugirió él. Es una decisión importante. Tomaría parte de su tiempo, pero hemos ajustado el programa para que sea compatible con su trabajo aquí. Valentina asintió, aún procesando la magnitud del gesto. Lo pensaré, prometió, cerrando la carpeta. Y gracias, Bruno. Esto significa mucho para mí. Él asintió, y por un momento, pareció que quería decir algo más. Pero el momento pasó, y Valentina se retiró con la carpeta apretada contra su pecho, como un tesoro recién descubierto. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Valentina alternaba entre ayudar a Lucas con su proyecto escolar y estudiar los documentos que Bruno le había entregado. La posibilidad de completar sus estudios, de convertirse en enfermera como siempre había soñado, mientras seguía cuidando de Lucas, era casi demasiado perfecto para ser real. El viernes llegó soleado y claro, como si el clima celebrara el día especial de Lucas.
Valentina se vistió con particular esmero, un vestido sencillo pero elegante en tono azul claro, zapatos cómodos y el cabello recogido en un moño suave. Quería verse profesional pero accesible para la presentación escolar. Bruno también parecía haberse esforzado, abandonando su habitual traje formal por unos pantalones claros y una camisa azul que, notó Valentina con un vuelco en el estómago, combinaba casualmente con su vestido. Lucas, por su parte, lucía adorable en su uniforme escolar perfectamente planchado, con el cabello rubio cuidadosamente peinado. «Parecemos una familia de verdad», comentó el niño inocentemente mientras Miguel los llevaba a la escuela. Valentina sintió que sus mejillas ardían y evitó mirar a Bruno, quien se había tensado ligeramente en su asiento. La Escuela Internacional de Barcelona era un establecimiento exclusivo con amplios jardines y arquitectura moderna. Mientras caminaban hacia el edificio principal, Valentina notó las miradas curiosas de otros padres y profesores. Claramente, la presencia de Bruno Márquez era un acontecimiento, y su llegada acompañado no solo de su hijo sino también de una joven desconocida alimentaba la curiosidad. Lucas los guió hasta su aula, donde una maestra joven los recibió con una sonrisa profesional. «Señor Márquez, qué placer verlo», saludó, extendiendo su mano. «Y usted debe ser», miró a Valentina con curiosidad educada. «Valentina Campos», se presentó ella. «Soy la», dudó un segundo. «Es parte de nuestra familia», completó Lucas con absoluta convicción. «Me salvó la vida cuando me atragantaba con un tomate». La maestra parpadeó, sorprendida por la declaración. «Es una larga historia», intervino Bruno con una sonrisa suave. «Pero Lucas tiene razón en lo esencial». Fueron dirigidos a unos asientos preparados para los padres. Valentina notó que Lucas había colocado 3 sillas juntas en primera fila, evidentemente planeando con anticipación que ella estaría allí. El detalle la conmovió profundamente. La presentación de Lucas fue la tercera. Cuando lo llamaron al frente, el niño caminó con determinación, llevando un gran cartel con fotografías y dibujos. Valentina reconoció algunas imágenes, Bruno en su despacho, una fotografía de Isabel que había visto en la casa, y sorprendentemente, varias de ella misma con Lucas, leyendo juntos, nadando en la piscina. En el parque con los otros niños. «Mi familia es diferente a muchas otras», comenzó Lucas con voz clara. «Mi mamá, Isabel, está en el cielo desde hace 2 años. Era la persona más valiente y cariñosa del mundo. Me enseñó a nadar y a querer a los animales». Hizo una pausa y señaló la fotografía de Bruno. «Mi papá es arquitecto. Construye edificios muy altos y trabaja mucho. Antes estaba siempre triste, pero ahora sonríe más. Me lee cuentos los domingos y está aprendiendo a jugar fútbol conmigo aunque no se le da muy bien». Algunas risas suaves recorrieron el aula. Valentina miró de reojo a Bruno, que sonreía con una mezcla de vergüenza y orgullo. «Y ella es Valentina», continuó Lucas, señalando una fotografía donde ambos hacían muecas divertidas a la cámara. «Vino de México para salvarnos». Valentina contuvo la respiración ante la simpleza y profundidad de esa declaración. «Primero me salvó cuando me atragantaba con un tomate en un restaurante muy elegante. Todos se quedaron mirando pero nadie hizo nada, solo ella. Después vino a vivir con nosotros y nos enseñó muchas cosas importantes, a mí, a hacer amigos en el parque y a nadar mejor que papá, y a papá le enseñó a reír otra vez y a no trabajar tanto los fines de semana». Un silencio emocionado llenó el aula. Valentina sentía las lágrimas formándose en sus ojos y luchó por contenerlas. «Mi familia es papá, el recuerdo de mamá en el cielo, y Valentina», concluyó Lucas con absoluta certeza. «Y aunque somos diferentes a otras familias, somos felices juntos». Fin. Los aplausos estallaron en el aula. Valentina no pudo contener más las lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas. Sintió la mano de Bruno buscar la suya y entrelazar sus dedos con firmeza. Cuando lo miró, vio que él también luchaba contra la emoción, con los ojos brillantes y una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Lucas volvió a su asiento, radiante de orgullo, y se sentó entre ambos, tomando también sus manos.
Así permanecieron durante el resto de las presentaciones, conectados en un círculo de manos entrelazadas, como la familia que Lucas había descrito con tanta sencillez y verdad. Después de la actividad escolar, decidieron ir a celebrar a un parque cercano. Lucas corrió hacia los juegos, donde encontró a varios de sus compañeros, mientras Bruno y Valentina se sentaron en un banco a vigilarlo desde la distancia. Fue una presentación extraordinaria, comentó Valentina, aún emocionada. Lo fue, concordó Bruno. Y sorprendentemente precisa. Se volvió hacia ella, estudiando su perfil con intensidad. Tenía razón, ¿sabe? Continuó. Usted nos salvó. No solo a Lucas aquella noche, sino a mí también. A nosotros. Valentina lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Creo que nos salvamos mutuamente, respondió con suavidad. Ustedes me dieron un hogar, un propósito más allá de simplemente sobrevivir en un país extranjero. Bruno asintió, y por un momento, permanecieron en silencio, observando a Lucas jugar. Había una paz en ese silencio, una comodidad que solo se logra cuando las barreras han caído y las almas se reconocen. He estado pensando en su oferta, dijo finalmente Valentina. Sobre la universidad. ¿Y? Preguntó Bruno, volviendo toda su atención hacia ella. Me gustaría aceptarla, respondió. Pero con una condición. Bruno alzó una ceja, intrigado. ¿Cuál sería? Que no sea solo una inversión profesional, explicó Valentina, reuniendo valor. Que sea un compromiso mutuo. Quiero estar allí para Lucas, y para usted, no solo como empleada sino como, dudó, buscando las palabras adecuadas. Como familia, completó Bruno, y la intensidad de su mirada hizo que el corazón de Valentina se acelerara. Como algo más que familia, si me lo permite. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado y posibilidad. Valentina sintió que el mundo se detenía mientras procesaba lo que Bruno estaba insinuando. ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo? Preguntó en voz baja. Bruno sonrió, y era una sonrisa diferente a cualquiera que hubiera visto antes, abierta, vulnerable, esperanzada. Estoy diciendo que estos meses con usted han cambiado mi vida y la de Lucas de formas que nunca imaginé posibles, respondió. Estoy diciendo que cuando Lucas la incluyó en nuestra familia, sentí que era lo más natural del mundo. Estoy diciendo que me gustaría explorar lo que hay entre nosotros, si usted siente lo mismo. Valentina respiró profundamente, abrumada por la honestidad de sus palabras. Tengo miedo, confesó. Miedo de que esto complique todo, de que si no funciona, Lucas salga lastimado. Yo también tengo miedo, admitió Bruno, y la confesión, viniendo de un hombre que parecía tan seguro de todo, la conmovió. Pero he aprendido, gracias a usted, que a veces vale la pena arriesgarse por lo que es importante. Lentamente, con la deliberación de quien realiza un acto de profunda importancia, Bruno tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. No tenemos que apresurar nada, continuó. Podemos ir paso a paso, con Lucas siempre como nuestra prioridad compartida. Pero me gustaría intentarlo, Valentina. Me gustaría ver si lo que siento, lo que creo que ambos sentimos, puede crecer en algo hermoso. Valentina miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor y la fuerza de ese simple contacto. Luego miró hacia Lucas, que ahora jugaba felizmente con otros niños, seguro en su mundo recién expandido. A mí también me gustaría intentarlo, respondió finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro. Paso a paso. La sonrisa de Bruno fue como el amanecer después de una larga noche. Paso a paso, repitió, y con una delicadeza que contrastaba con su habitual firmeza, llevó la mano de Valentina a sus labios y depositó un suave beso en sus nudillos. El gesto, simple pero profundamente íntimo, selló una promesa no pronunciada entre ellos. Valentina sintió que algo se expandía en su pecho, algo cálido y luminoso que disipaba las últimas sombras de duda. Lucas eligió ese momento para mirar en su dirección. Al ver sus manos unidas, una sonrisa de pura alegría iluminó su rostro, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Levantó su pequeña mano en un saludo que contenía toda la esperanza del mundo.
6 meses después, Valentina estaba en la biblioteca de la mansión, estudiando para sus exámenes de enfermería, cuando Lucas entró corriendo. «Valentina. Papá te está buscando. Dice que es importante». Ella cerró sus libros, intrigada. Bruno había estado misterioso los últimos días, desapareciendo en reuniones que no explicaba y haciendo llamadas en privado. Siguió a Lucas hasta el jardín trasero, donde se detuvo en seco. El espacio había sido transformado, luces diminutas colgaban de los árboles, formando un camino iluminado hacia la casa de la piscina. Flores frescas adornaban cada superficie, y en el centro del jardín, Bruno esperaba junto a una pequeña mesa elegantemente dispuesta para una cena íntima. «¿Qué es todo esto?», preguntó Valentina, asombrada. Bruno se acercó, tomando sus manos. «Voy hace exactamente 1 año que salvaste a Lucas en el restaurante», explicó con voz emocionada. «1 año desde que nuestras vidas cambiaron para siempre». Valentina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No había esperado que él recordara la fecha con tanta precisión. «Quería celebrarlo», continuó Bruno. «Celebrar el momento en que el destino te puso en nuestro camino». Lucas se balanceaba emocionado sobre sus pies, claramente parte de la conspiración. «¿Le doy la caja, papá?», preguntó ansioso. Bruno asintió, y Lucas corrió hacia la mesa, regresando con una pequeña caja de terciopelo que entregó a Valentina con solemnidad. «Ábrela», pidió el niño, prácticamente saltando de emoción. Con manos temblorosas, Valentina abrió la caja. Dentro había un delicado colgante de plata con 3 pequeñas figuras entrelazadas, un hombre, una mujer y un niño. «Somos nosotros», explicó Lucas orgullosamente. «Nuestra familia». Bruno tomó el colgante y, con cuidado, lo colocó alrededor del cuello de Valentina. «Estos meses juntos han sido los más felices que hemos tenido desde hace mucho tiempo», dijo con voz emocionada. «Has traído luz, alegría y amor a esta casa. Has sanado heridas que creíamos permanentes». Se arrodilló frente a ella, tomando nuevamente sus manos. «Valentina Campos, sé que prometimos ir paso a paso, y que este quizás sea un salto grande», continuó, mirándola con intensidad. «Pero Lucas y yo hemos hablado, y estamos de acuerdo en que ya no queremos que sea solo nuestra niñera, o nuestra amiga, o incluso nuestra novia». El corazón de Valentina latía tan fuerte que pensó que podría escucharse en todo el jardín. «Queremos que seas oficialmente, legalmente, eternamente parte de nuestra familia», declaró Bruno, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. «¿Nos harías el honor de casarte conmigo, de ser la madre de Lucas, de completar nuestra familia?». Valentina miró el anillo, luego a Bruno, y finalmente a Lucas, que la observaba con ojos llenos de esperanza y amor. En ese momento, todas las dudas, todos los temores que había albergado sobre las diferencias sociales, culturales o económicas entre ellos, se desvanecieron como niebla bajo el sol. «Sí», respondió con voz temblorosa pero firme. «Sí, quiero ser parte de esta familia. Para siempre». Bruno deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para abrazarla. Lucas no esperó invitación para unirse al abrazo, lanzándose hacia ambos con un grito de alegría. Mientras los 3 permanecían entrelazados bajo las luces del jardín, Valentina pensó en el largo camino que había recorrido desde aquella noche en el restaurante. Un simple acto instintivo, salvar a un niño que se atragantaba mientras todos miraban paralizados, había desencadenado una transformación completa de su vida. «Te amo», susurró Bruno contra su cabello. «Te amamos». «Y yo a ustedes», respondió ella, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. En ese momento, Valentina comprendió una verdad profunda: a veces, los milagros no llegan como eventos grandiosos y espectaculares, sino como pequeños momentos decisivos que, en retrospectiva, cambian el curso entero de una vida. Su abuela había tenido razón después de todo. Barcelona era la ciudad de los milagros. Su milagro. Un tomate cherry, un niño que no podía respirar, una mesera que actuó mientras todos miraban. Y ahora, un amor que había florecido en el terreno más improbable, uniendo 3 corazones heridos en una nueva familia.
Mientras Lucas corría para llamar a Montserrat y Miguel y compartir la noticia, Bruno tomó el rostro de Valentina entre sus manos y la besó por primera vez bajo el cielo estrellado de Barcelona. Un beso que sabía a promesa, a hogar, a futuro compartido. «Gracias por salvarnos», murmuró contra sus labios. «Gracias por encontrarme», respondió ella, sabiendo que ambas afirmaciones eran igualmente verdaderas. Y así, rodeados de luces que parecían estrellas caídas del cielo, Valentina Campos, la mesera mexicana que había cruzado un océano buscando oportunidades, encontró mucho más de lo que jamás había soñado: un hogar, una familia y un amor que había comenzado con un simple acto de valentía en un restaurante elegante, donde todos se habían detenido a mirar.